Bueno, muchachos, entonces seguimos con esto, ¿cierto? Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Entonces, recuerden que va. ¿Qué más va? Ajá, correcto. Vamos a definir la lista de números, ¿cierto? Lista de números como cons 1, cons 2, cons 3, bueno, puede ser cualquiera. Lo importante es que el tamaño de la lista sea, ¿qué? 4. ¿Sí? Por ahora estamos en listas de longitud fija, es decir, yo siempre les doy el tamaño. Ya en la siguiente sección vamos a entrar a listas de tamaño arbitrario. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden ser de cualquier longitud. ¿Sí? Ahí ya nos toca cambiar la forma de procesarlas. Entonces, bien, muchachos, vamos a definir la lista de números. ¿Cómo es el contrato de sumar? Suma lista, ¿cómo es? Recibe una lista, lista de números. Y retorna un número. ¿Qué quiere decir esto? Que le entra una cosa y sale pues un número. Recuerden que la salida siempre es 1. Viene el tema de pruebas. Entonces, suma lista de lista número que va a volver. Ahí es 6 más 4, 10. Definimos la función. A esa función que le entra una lista, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué vamos a sumar? El primero con el segundo, ¿cierto? El fir del res. Luego, ¿qué sumamos? El tercero. Y finalmente, el cuarto. Y ya está. ¿Sí? Recuerden pues que siempre se sacan los restos primero, ¿no? Y luego pues el firs. No tiene sentido fir, res, a menos que ese fir sea una lista, pero eso lo veremos después. Por ahora, el fir debe ir antes del res. ¿Sí? Entonces bien, muchachos, hacemos un chesped de suma lista con lista números. ¿Cuánto da? Dijimos que da 10. Estamos ahí. Recuerden que el chesped siempre tiene dos partes, el llamado a la función y el valor que estamos esperando. Vamos a darle a ejecutar, a ver qué pasa. Lista número. Voy a darle que el test ha pasado. Listo. ¿Cuál es la segunda función? ¿Cómo es el contrato? ¿Cómo así que no le da? Recuerda que debe sumar con el primero, con el segundo, con el tercero y con el cuarto. Verifica si la lista es exactamente la misma que yo puse. Yo la cambié. No, pero yo tengo una diferencia. Pero diferente pero me marca error. ¿Cómo así diferente? Yo le puse lista números. Sí. La lista. De pronto el nombre de lista. ¿Qué error le dice? Déjeme ver. Es un problema de paréntesis. Cuando él dice expect, hace falta un paréntesis o el otro es to close. Hace falta cerrar o abrir. Recuerden, muchachos, utilizar esta guía de Dr. Racket. Dr. Racket les subraya, les va subrayando, ¿sí? Lo que ustedes van. Obviamente aquí, pues aquí cierro esto, luego cierro esto, luego cierro esto, si esto, luego ¿qué se cierra? La suma y finalmente el define. Tú tienes un problema de paréntesis, te recomiendo estar mirando cómo está cerrando cada cosa. Pero la suma al final debe sumar uno, dos o más números, ¿sí? Bien, muchachos, ¿preguntas hasta allí eso? Bueno, ahí sigue el tema de Aimula, ¿cierto? Entonces, Aimula, ¿qué recibe? Una lista de símbolos. ¿Y qué retorna? Un booleano. ¿Cómo serían las pruebas? Entonces, vamos a definir la lista. Entonces, yo voy a definir dos listas. Define lista 1, lista S1, lista de símbolos 1, como cons, son de tamaño 4, díganme en animales. Perro, ¿qué más? Gallo, que no haya mula en esta. Tigre y caballo. Oh, dragón para la próxima, caballo. Luego viene el empty, cerramos esto, luego cerramos esto, cerramos esto, cerramos esto y cerramos el define.
define lista S2. Ahí sí metemos la mula. Empezamos con el dragón, luego con la mula, ¿qué más? Unicornio y ornitorrinco. ¿Se escribe así? Ok, luego en ti. Recuerden que esa es una estructura que recibe siempre dos parámetros. Siempre es lo sagrado, mandarle dos siempre. ¿Sí? Bien, cierro el unicornio, cierro la mula, cierro el dragón y cierro el define. Bien, muchachos, entonces la prueba que vamos a hacer. Hay mula de lista S1, quería devolver. Retorna falso. O false o numeral F. Cualquiera de las dos funciones. ¿Sí? Ustedes pueden decir false o numeral F. Ambos son lo mismo. ¿Listo? Bien. Luego viene, hay mula, ¿en dónde? Lista S2. Entonces va a retornar true. ¿Estamos ahí? Bien, muchachos. Hay dos maneras de hacerlo. Yo les voy a hacer las dos maneras. Entonces voy a hacerlo primero con condicional y luego lo voy a hacer con un OR gigantesco y se acabó. Entonces define, hay mula, ¿qué recibe esa función? Una lista, ¿no? Entonces él pregunta con un count. Entonces, pues la primera pregunta, symbol, ¿esto por qué se corre? El problema es que tengo el lápiz aquí, ya. Symbol igual pregunta, o pueden usar igual, los dos sirven, voy a combinarlos, igual. Entonces el pierce de LST debe ser igual a ¿quién? A mula. Si eso se cumple, devuelvo verdadero. También sirve, o también sirve symbol igual pregunta, el pierce del res, que sería el segundo. ¿Con quién? Con mula. ¿Todo devolver? Numeral T. ¿Sí? Cualquiera de las dos funciona. ¿Cuál? Profe, Ah, sí, también lo voy a hacer de esa manera. profe, en el Sí. primer igual no le faltó el numeral. No, ambos sirven. ¿Sí? Mira que yo aquí tengo true y aquí tengo numeral T. Ambos sirven. Si tú colocas true o colocas numeral T, eso es lo mismo. ¿Sí? Bien, luego voy a hacerlo con símbolo igual pregunta, prefiero ese, es más específico. Luego el pierce de qué? Del res de LST. ¿Con quién? Con mula. ¿Devuelvo? No, numeral T o true, ¿cuál prefieren? Yo prefiero true. Symbol igual pregunta, y aquí ¿por quién preguntamos? El pierce del res de, que es el cuarto, ¿sí? Y lo comparamos con mula. Cerramos y devolvemos true. Sin el ninguno, false. Cerramos. Vamos a hacer el check speed. Son dos. Entonces voy a copiar y pegar. Check speed. Entonces subimos. ¿Cierto? Acá subimos en el check speed. Y lo que vamos a hacer es pues copiar estos dos casos que nos inventamos acá. Entonces pues se lo mando para acá. Se lo mando para acá. Ay, carajo. Se lo mando para acá. Entonces esto de retornar falso. O numeral F también sirve. Y acá retorna true. O el llamado con este. Acá retorna true. Y cierro acá. Entonces le damos a ejecutar y pues debe decir que los tres tests han pasado. El test de la suma y estos dos. Hay otra forma de hacerlo, ¿cierto? Voy a cambiarle levemente el nombre. ¿Cierto? Voy a cambiarle levemente el nombre. Hay una forma también de hacerlo distinta. Sin cont. Entonces voy a poner Aimula versión 2. ¿Cierto? Entonces esa Aimula versión 2, ¿qué usamos? Sencillamente usamos un OR. ¿Contra quiénes comparamos? Entonces, debe cumplirse que voy a hacer algo de pereza. Entonces, voy a copiar esto. Entonces, ¿qué debe preguntar? Sí. Recuerden que el OR, ¿qué pasa? El OR es verdadero cuando ¿qué?
así sea 1 sea verdadero. Símbolo igual pregunta, luego ¿con quién? Con el first del res, ¿cierto? Recuerden cerrar aquí. Luego, ¿el first de qué? Del res, ¿cierto? Res del res. Ese es el tercero y me falta el último que es el cuarto. Entonces del res, aquí me falta un res más. Y el res que abro lo cierro. Cierro el OR y cierro es una forma más rápida de hacerlo, ¿sí? ¿Por qué el OR funciona? Porque el OR da verdadero si al menos una es verdadera. Si la mula no está en ninguno, pues va a dar falso. Vamos a probarlo con el chesped que usamos del pasado, pero la diferencia es que esta es mula versión 2. Si a otro lo hicieron así, pues también es lo mismo. Entonces, debe decir que los 5 test han pasado. Ahí está. Pueden usar cualquiera de las dos. ¿Sí? Sí. Sí, retorna, aquí efectivamente retorna falso. Sí, no, yo digo en la codificación de la primera, o sea, Lo que pasa es que recuerda que cuando, o sea, digamos que esta es falsa, recuerda que en el cons uno va buscando hasta que encuentra una que sea verdadera. Si el primero es falso, él entra a revisar el segundo. Si el segundo es falso, entra a revisar el tercero. Si todas son falsas, hace el caso del else. Él siempre va a revisar una por una. El primero pregunta, ¿la primera es mula? No. ¿La segunda es mula? No. ¿La tercera mula? No. Y así sucesivamente. Si encuentra una que es mula, devuelve verdadero. Y si ninguna es, devuelve falso, que está en el caso del else. Recuerda que los condicionales van preguntando uno por uno y retornan que encuentre que sea verdadero. Él si ninguno es verdadero. Por eso funciona. Ahora también funciona el OR, ¿por qué? Porque si cualquiera de esas es verdadera, pues devuelve verdadero. En caso que no haya una mula en la lista, pues devuelve falso, porque todas son falsas. ¿Sí? ¿Tienen dudas hasta allí, muchachos? Bueno, tengo que acomodar la resolución. Este coso tiene una resolución, pongámosle 800 por 600, a ver. ¿Murió? Ok. Volvemos a la anterior. Ah, ya. Listo, muchachos. ¿Continuamos?